Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Pero vamos al capítulo 3, versículo 17 al versículo 21. Este es nuestro tema 12, que le he titulado Nuestra patria está en los cielos. Está en los cielos. Y lea conmigo estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? Está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias porque podemos llegar hasta este lugar para escuchar tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Pon hambre en nuestra vida por tu palabra, cada día, Señor. En nuestra relación personal contigo, en nuestro devocional, a cada instante, en cada momento, Señor, pon pasión, pon amor, pon deseo, Señor, por escuchar tu palabra, por escuchar tu voz cada día, para ser dirigidos en un mundo, Señor, donde hay muchas tinieblas, mucha oscuridad. Pero tu palabra ahí alumbra nuestro camino, Señor. Es tu preciosa palabra la que limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, nuestro ser, todo, Señor. Necesitamos limpiarnos cada día más con tu palabra, Dios. Gracias te damos por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:13, no vaya, y Primera de Pedro 2:11 dice que somos peregrinos y extranjeros. Nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente en Juan 14:2, por si quieren anotar el versículo. Esto fue lo que les dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Hay muchas moradas. Muchas moradas. ¿Puede imaginar que dentro de todas las generaciones y en todos los tiempos cuántos cristianos han existido y han vivido? Muchísimos. Entonces hay muchas moradas en los cielos. Muchas moradas hay. Si así no fuera, es decir, el Señor siempre hablaba con la verdad, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Sabemos que el Señor iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, de cierta manera, ya estaba preparando a sus discípulos. Hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar. Una casa. Fairfield Pond, una de las casas más caras del mundo. Se encuentra ubicada en Nueva York. Su propietario es el multimillonario Ira Reinert, denominado el hombre más contaminante del planeta. Esta casa es considerada la propiedad más grande de Estados Unidos, doblando el tamaño de la Casa Blanca. Fairfield Pond se sitúa frente al Océano Atlántico y sus terrenos se extienden sobre 63 hectáreas. La casa cuenta con 29 habitaciones y 39 cuartos de baño. Además, tiene nada más y nada menos que 12 chimeneas, un campo de baloncesto, una pista de tenis y 2 pistas de bolos, entre otras cosas.
También podemos encontrar en su interior una bañera hidromasaje valorada en más de $150,000. Bueno, el valor que se estima de esta propiedad es de $250 millones. Y así como esta casa que les estoy mencionando, hay otras realmente impresionantes. Hay documentales en donde se aprecia a muchos visitar a casas multimillonarias, muy bonitas, muy grandes, muy hermosas. Sin embargo, ninguna de estas casas ni siquiera se acercan a las mansiones que Dios tiene para sus hijos, para los santos en el cielo. Yo comentaba en algunas ocasiones con algunos hermanos que en aquel día, cuando estemos en los cielos, ¿sí está seguro? ¿Se está escrito su nombre en el libro de la vida? Bueno, ahí va, el Señor va a pasar lista y va a decir, a ver, se encuentra Catarina, bueno, un nombre por ejemplo, nada más, ¿no? Catarina Gómez, a ver, y ahí, presente, no, sí está, pásele. Bueno, a lo que voy es que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, podemos llevarnos grandes sorpresas, muchas sorpresas. Por ejemplo, aquel predicador que se dedicó a sacarle el dinero a la gente, a manipular a las personas, a tratar mal a las ovejas, va a estar posiblemente, ¿verdad?, delante del Señor, quién sabe. Pero digamos que llega y pasa de panzazo, ¿no?, como decimos. Y ahí está el Señor y dice, bueno, ahí está tu casa, ¿verdad?, con una casita modesta. Y de repente va a aparecer una ancianita que dedicó toda su vida predicando el evangelio en la sierra, ¿no? Entregó su vida, nadie la conoció, pero el Señor sí la conocía y ella conocía al Señor. Y de repente va a decir, hija, pásale, entra al gozo de tu Señor. Y le va a decir, ahí está tu casa, una casota así grandota, ¿no? Qué sorpresa, ¿no?, nos podemos llevar. Las apariencias a veces engañan, hermanos, pero miren, ninguna de estas casas que he mencionado se acercan a las mansiones que Dios tiene preparadas para los santos en el cielo. Sin embargo, no importa cuán espectaculares sean las mansiones en la casa de nuestro Padre, morar con Jesús será la habitación más hermosa de todas. Acogida en el cielo por el camino, la verdad y la vida será la culminación de la esperanza que tenemos en Cristo. Es que eso es lo mejor, conocerlo a Él, verlo cara a cara. ¿A poco no se imagina ese momento en cuando usted se acerca al Señor Jesús y ahora lo va a conocer? Y le va a decir, tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Por eso hay una canción muy hermosa que dice, solo me imagino qué va a pasar cuando esté delante de su presencia. No sé si voy a llorar, a reír, a gozarme, a danzar. Imagínese el momento, se acerca mi hermano. Se acerca, está muy pronto de que nos encontremos con el Señor. Cada día que pasa nos acercamos más a ese momento que tanto esperamos. La gente que no conoce a Dios, que no ama la palabra de Dios, tiene miedo. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, tenemos esperanza en el Señor. Por tal razón, debemos buscar constantemente las cosas de arriba, no pensando en lo terrenal como lo que estábamos viendo en este versículo o en estos versículos, porque este mundo no es nuestro hogar. Nuestra patria está ¿dónde? En los cielos. Nadie vivirá por siempre en este mundo, nadie. Solo estamos unos cuantos años aquí. ¿Cuántos le gusta? ¿80, 100 años? Máximo 110, máximo. Solo estamos por unos cuantos años y nosotros como cristianos debemos aprovecharlos para vivirlos para Dios, dar y rendirle todo a Él, cada día, cada instante, cada momento, vivirlo para Él. Mire, hermano, yo podría resumir el caminar de la vida cristiana en 2 palabras: confiar y obedecer. Estas 2 palabras encierran muchas cosas. Si ustedes son muy observadores, estas 2 palabras tienen explícita o implícitamente toda la vida de Jesús y las enseñanzas de Él.
Él siempre le decía a sus discípulos: confíen, yo he vencido al mundo. El que oye estas palabras y las hace, y puedo mencionar más palabras del Señor. Por lo tanto, necesitamos confiar que el Señor nos tiene preparada una morada en los cielos, pero al mismo tiempo tenemos que obedecer sus mandamientos, dando evidencia de esa confianza que decimos tener. En un abrir y cerrar de ojos, un día estaremos en nuestra patria celestial, al lado de nuestro amado Dios. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Por lo tanto, no nos afanemos por las cosas de este mundo. ¿Usted está afanado por las cosas de este mundo? Dice el Señor: ¿por qué te afanas? No te afanes, cada día trae su propio afán. Y estamos bien estresados a veces porque, ¿qué voy a hacer en el siguiente mes? Ya estamos proyectándonos al siguiente mes y decir: tengo que hacer esto, y tengo que presentar un examen, y tengo que estudiar toda la noche, y eso trae mucho estrés y mucho afán. Digo, hay que prepararse, hay que estudiar, ¿no? Pero no nos afanemos por las cosas de este mundo. Confiemos en Dios y obedezcamos su palabra. Es lo que tenemos que hacer todos los días, cada instante, cada segundo. Pablo tenía muy claro que lo más importante en esta vida era vivir para Jesús. Y en los siguientes versículos él nos deja un mandamiento, una advertencia y un mensaje de esperanza. Leamos el versículo 17. Hermanos, está hablando a hermanos, a cristianos, a hijos de Dios. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Recuerda la enseñanza de la semana pasada? Él decía: no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado, prosigo a la meta, quiero el premio del supremo llamamiento. Pablo manda que cada creyente en Filipos lo imite, demanda que cada creyente reproduzca, mimetice, es la palabra en el original, el comportamiento del apóstol. Esto parece que supone una cierta arrogancia de él, ya que el único perfecto y digno de ser imitado, o mejor de ser vivido, es Cristo, nuestro Señor. Además, Pablo acababa de decirles que no había alcanzado la perfección y ahora les pide que imiten a un imperfecto. Esto como que no te entiendo, Pablo. ¿De qué se trata? La razón del mandamiento está en consonancia con lo que Cristo fue para Pablo. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Además, la imitación no es una demanda individual, sino colectiva, ya que el sustantivo imitadores denota una coimitación, esto es, una imitación de todos. En cierta medida el apóstol está indicando que mantengan comunión con los que imitan. No es que él fuera perfecto. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? ¿Usted conoce a un pastor perfecto? Preséntemelo. El único pastor perfecto es el Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el príncipe de los pastores. Pero de ahí todos nos equivocamos, todos, mis hermanos. No es que él fuera perfecto, pero su orientación es caminar hacia la perfección, hacia la madurez. Por tanto, todos harían bien en imitarle en esta forma de pensamiento y sentimiento, porque concuerda con la voluntad de Dios. Pablo pensaba en quienes podían ser ejemplo a los demás, no solo en él, sino en sus colaboradores fieles. ¿Como quién? Como Timoteo y Epafrodito. Eran hombres fieles, entregados a la obra, amaban a Dios, a quienes recomendó, por cierto, a la iglesia de Filipos. El apóstol demanda atención hacia quienes tienen el estilo de vida que debía ser el de todos los creyentes en Filipos. Ellos eran modelo ejemplar para todos los cristianos. Imitar a Pablo y a sus colaboradores era imitar al Señor, como él les escribió a los cristianos de Tesalónica y de Corinto. Vaya conmigo ahora hacia la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, para ver esto.
¿Ya lo tienen? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En ese mismo sentido, él escribió a los Corintios, en 1 Corintios 11:1, lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Mis hermanos, todos podemos imitar a quienes pueden decir delante del Señor, porque él lo estaba diciendo delante del Señor. Dios es testigo, decía Pablo, y no miento. Entonces cuando él decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, eran palabras muy serias. Porque primero estamos delante del Señor. Y él decía, imítenme, porque yo imito a mi Señor. Todos podemos imitar a quienes pueden decir delante del Señor, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero diga conmigo, lo que se imita no es la persona, sino su fe, es su fe. Por eso en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su comportamiento, de cómo se condujo entre los hermanos, fuera y dentro, si era alguien irreprensible, si era alguien con fe, imiten la fe de ese hombre de Dios. Pero si lo ve, como les decía, ve al pastor allá borracho, drogándose o pegándole a su esposa, no lo imite. Ni pastores. A lo mejor es un pastor alemán, ¿no? Es una broma, bueno. Espero que no lo tomen mal los pastores. La consideración sobre la vida personal de Pablo y de sus colaboradores conduciría a los creyentes a imitar la fe de ellos. El apóstol usa un verbo del que se deriva la palabra castellana mimetismo, que es la propiedad que tienen algunos seres de asemejarse al entorno en que viven. Significa que los creyentes estamos llamados a imitar la fe, que fue la razón de vida de aquellos que han manifestado ejemplo con su conducta, con su comportamiento. El imperativo del verbo no deja opción sino a la obediencia, ya que se establece como a modo de mandamiento que exhorta a mimetizar la fe de los que tienen el comportamiento ejemplar de conducta viviendo a Cristo. Es necesario mencionar y repetir que no se trata de imitar a las personas ni sus formas, sino su fe. El entorno de la vida diaria, en el tiempo y las circunstancias siempre cambiantes de la sociedad, pero la fe, mis hermanos, permanece inalterable en el tiempo. Una sencilla aplicación personal se requiere en el estudio de este versículo. Algunos viven en el recuerdo de los hombres y en la imitación de las formas, sacando de contexto la fidelidad de la palabra y costumbres propias de cada tiempo. Lo más peligroso y nocivo para el desarrollo y marcha de una iglesia es empeñarse a hacer las cosas generales como las hacían los hombres que las fundaron. Y aquí quiero mencionar otra cosa importante. Claro, hay que imitar la fe de los hermanos, de aquellos que nos antecedieron, pero su fe, no sus formas, ni cómo, es que tengo que hacerlo igual que él. Nosotros como pastores debemos de tener mucho cuidado. Es que allá en otra iglesia se hace de esa manera y vamos a hacerlo igual. No, mis hermanos. Cada iglesia tiene necesidades específicas y el Señor va guiando al pastor para también guiar a la iglesia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Debe entenderse que el tiempo no puede adecuarse a la iglesia y que tiene que ser esta la que se adecue al tiempo. Por supuesto, sin que se trate de actualizar la doctrina, que es inalterable e inamovible porque procede de Dios por medio de su palabra. Los creyentes que en el pasado sirvieron de ejemplo en el compromiso de enseñar la vida de fe a sus hermanos, dejaron ejemplo de trabajo y de entrega.
Hermano, aquí quiero también reflexionar en otro punto importante. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden el día de mañana cuando no esté aquí, cuando ya esté con el Señor, en los cielos, en nuestra patria celestial? ¿Cómo le gustaría? Bien. Imagínese que cuando ya no esté el Señor y algunos recuerden, ¿te acuerdas del hermano tal? Sí, era el que siempre se dormía en las enseñanzas. Sí, me acuerdo. Ah, el otro hermano, sí, me acuerdo. Iba como una vez cada año, ¿no?, a la iglesia. ¿Y te acuerdas de esta hermana? Sí, le encantaba chismear y pelearse con todas las mujeres. ¡Qué barbaridad! Ejemplo de conducta, de comportamiento. Pero quiero tomar de ejemplo el testimonio del pastor Chuy, que comentó que un día iban a dar un buen trabajo por ser cristiano. No sé si todavía en la actualidad, cuando usted llena su solicitud de empleo, todavía aparece religión. ¿Sí aparece o no? Cuando yo llené mi solicitud sí decía, y yo puse cristiano. Él puso lo mismo y dice que de inmediato cuando vieron su solicitud dijeron, ya no busques a nadie más, no busques a nadie más. Entonces, ¿por qué lo contrataron o lo iban a contratar? Porque antes de él estuvo un hombre cristiano, pero dice, me dejó hasta acá la vara bien alta por su buen comportamiento. La entrada era a las 8 y siempre llegaba a las 7. Entonces decía el pastor Chuy, en el problema que metió este cristiano. Dice, bien puntual, siempre llega, bien trabajador, bien honesto, bien íntegro. Y le dijeron, te contratamos porque eres cristiano. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran, hermano? Como el flojo, como el cristiano inconstante en todos sus caminos porque era de doble ánimo. ¿Cómo le gustaría? Qué tristeza, ¿no? O como un hombre fiel, como una mujer fiel, apartada, que amaba la palabra, que oraba por sus hermanos, que jalaba a sus hijos a escuchar la palabra. Bueno, vamos a seguir caminando en este mundo y con la ayuda del Señor. No somos perfectos, estamos en ese camino. Entonces, los creyentes que en el pasado sirvieron de ejemplo, con un buen ejemplo en la iglesia, pues ahí están, mis hermanos, ahí están, pero lo que tenemos que imitar es su fe, no a la persona, tampoco sus formas, su fe nos bendice. Una vida de entrega, una vida de fidelidad que ellos mantuvieron hasta el fin. Quienes siguen ahora en el camino tienen, junto con los ejemplos de la historia bíblica, referencias actuales para imitar en la carrera de la fe. Vaya conmigo ahora al versículo 18. Dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos. Esa palabra muchos me da un poco de nervios a mí. No son pocos, muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En contraposición del buen ejemplo que Pablo y sus colaboradores son para los creyentes, había un peligro latente para la iglesia, del cual aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Pablo dice que no son pocos, sino muchos. Lo que hacía más grave el peligro es que estos muchos falsos maestros se estaban metiendo a las congregaciones. Con una expresión gráfica, el apóstol dice, andan por ahí. Al no establecer un determinado lugar en donde están,
o a dónde se dirigen, es todavía más dificultoso estar prevenido contra ellos. Andan por ahí, no sabes por dónde te pueden llegar. Por ahí andan, ten cuidado, son muchos, no son pocos. De estos enemigos de la cruz de Cristo, engañadores revestidos de piedad, intérpretes perversos de las Escrituras, lobos que procuran destruir el rebaño de Dios, profesan ser hijos de Dios, pero con sus obras lo niegan, con su vida. Sobre estos Pablo advierte y dice que lo hace llorando. Esta es una advertencia hecha con lágrimas. El corazón de Pablo se quebrantaba por el comportamiento de los falsos maestros. El corazón del apóstol se conmovía por el daño que le podían causar a los creyentes. Su interés por la obra del Señor, su amor por los cristianos era de tal dimensión que no podía menos que emocionarse y llorar ante situaciones de peligro para la iglesia, como lo manifestó a los hermanos de Corinto. Voy a leerles un versículo rápidamente. Segunda carta dirigida a los Corintios 11, versículo 28 dice: y además de otras cosas, después de explicar de que fue golpeado brutalmente, de que lo golpearon en la espalda con varazos, con muchas cosas y de haber pasado por mucho sufrimiento, miren cómo termina en este contexto. Voy a leer este versículo. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, una avalancha se le venían de problemas, la preocupación por todas las iglesias. Él estaba preocupado por lo que sucedía en las iglesias. El sentimiento íntimo que conmovía al apóstol era debido a lo que sentía por los creyentes. Y voy a leerles otros dos versículos. Primera carta a los Tesalonicenses 2:7, versículo 8. Estas palabras son muy tiernas que escribió el apóstol Pablo. Y dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Ven el corazón de Pablo? La preocupación, el amor por los cristianos, por la iglesia. Ciertamente a veces era muy duro. He escuchado que un joven está fornicando dentro de la iglesia. Entréguenlo a Satanás, sáquenlo. Vemos el lado A de Pablo, ¿no? Dices: no, yo no quiero de pastor a ese Pablo. Pero después lo vemos con el corazón abierto, derramándose en ternura. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En otra versión se lee de esta manera: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias, sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Y vaya que el apóstol dio su vida por la iglesia. Su tranquilidad era saber que los cristianos, a pesar de los peligros y de las circunstancias adversas, se mantenían firmes en la fe del evangelio. Es bueno, mi hermano. El sábado, el Señor me permitió ir a predicar a Aguascalientes. Y es siempre algo lindo ver cristianos afirmados, firmes, que están 5 o 10 años firmes en el evangelio, que no se mueven por cualquier viento de doctrina, que por allá, por acullá, y ahora está por allá el apóstol no sé de quién, y vamos para allá, y se dejan guiar por las señales y por los milagros y por tantas cosas. Nosotros creemos en los milagros de Dios, claro, pero no seguimos los milagros, seguimos al Señor de los milagros. Amén. Y recuerde que los milagros siguen en la predicación del evangelio y no es al revés, al revés. Entonces, firmes, que están firmes en la fe del evangelio. El llorar de Pablo no debe sorprendernos, porque muchas veces exhortó a los creyentes con lágrimas. Déjenme leer otros versículos. Hechos 20:31.
Dice así la palabra: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. Imagínense 3 años, insistiendo, de noche y de día, noche y de día. Pablo, ya me lo imagino a veces un poco hasta desesperado: hermano, ya cambia, ya deja de tomar, ya deja de decir malas palabras, hermano. Mejor bendice al Señor, mejor alaba al Señor. Cuando vengan tiempos difíciles a tu vida, bendícelo, adóralo, así como Job lo hizo, que no culpó a Dios, que no se quejó, al contrario, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Yo me lo imagino 3 años, y yo a lo mejor un poco desesperado porque la gente no cambiaba. Y bueno, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación, angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El servicio de Pablo estaba unido o vinculado a las lágrimas. Lo hacía por la acción de los falsos maestros que despreciaban el amor de Cristo, elemento cautivador e impulsador de la vida del apóstol. Pablo lloraba sobre ellos como Jesús lloró sobre Jerusalén. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, nuestro Señor Jesús. De los falsos maestros, dice que eran enemigos de la cruz de Cristo. En lugar de amarla, se habían convertido en enemigos de ella. Por supuesto, se entiende que no se refiere al elemento material, lo que es la madera, en el que el Señor fue crucificado, sino al sentido redentor de ella. Si son enemigos de la obra de la cruz, es evidencia que los tales no podían ser cristianos, es decir, nunca habían sido salvos, puesto que en sus enseñanzas se despreciaba la justicia de Dios que se aplica al que cree en Cristo. Un comentarista dijo lo siguiente: si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, la abnegación, los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, la intemperancia. Siga conmigo al versículo 19 ahora. ¿Ya lo tiene? Amén. El fin de los cuales, de los enemigos de la cruz del Señor, ¿será qué? Será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en las cosas de este mundo. El apóstol precisa la condición personal de estos enemigos de la cruz de Cristo. Primeramente, el final que espera a estos engañadores. El apóstol dice de ellos que no pueden esperar otro final que el de perdición. El sustantivo tiene más connotaciones como ruina y condenación. No se está refiriendo a la doctrina, sino a ellos mismos. Es una afirmación semejante a la que hizo el apóstol Pedro. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, versículo 1 y versículo 3. Si quieren abrir un poquito las ventanas para que se acondicione. Sí, ¿verdad? Si es que el calor está intenso. O si podemos prender un poquito el aire. Por favor. Gracias. ¿Ya tiene estos versículos? Pero hubo pasado. Y usted puede encontrar en la Escritura que también hubo falsos maestros, falsos apóstoles. Todo te va a ir bien en la vida, no pasa nada, sigue pecando mientras sigas diezmando, no importa, no pasa nada.
Pero hubo pasado también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean lo que sigue, la palabra que sigue. ¿Cuántos? ¿Pocos? Muchos. Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vean estos versículos. Debemos de tener mucho cuidado con los enemigos de la cruz, con estos falsos maestros. Jesús también. Nuestro Señor Jesús, si usted lea el capítulo 24, se lo voy a dejar de tarea. ¿Ya leyó el capítulo 24 o no? Nada más no se me vaya a asustar, porque ahí habla de las señales antes del fin. Y una señal antes del fin es la multiplicación de muchos falsos cristos, falsos ungidos, que se creen que tienen el poder de Dios y que le roban toda la gloria a Dios con todo eso. El fin de ellos será conforme a sus obras. Esa será la paga de su iniquidad. Su destino es perdición eterna. Los enemigos de la cruz no tienen esperanza alguna de salvación. La segunda advertencia que podemos encontrar aquí ya no es sobre ellos, sino sobre el Dios de ellos. Pablo dice que su Dios es el vientre. El apóstol escribió sobre ellos, causantes de divisiones en la obra, a los romanos, mandando que se separaran de ellos. Leamos Romanos capítulo 16 y versículo 18, o se los leo para seguir avanzando. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, con bonitas palabras y lisonjas engañan ¿a quiénes? A los más ingenuos. Caen redonditos caen. Hermano, pase de su casa para la obra del Señor, y ahí va la ovejita que no ve, tiene toda su melena hasta acá, necesita cortársela, y va y ya le deja la casa al pastor. Pase, hermano, a dejar una ofrenda para construir una congregación allá afuera, una mega iglesia, y ahí va la ovejita y le deja todo el billete al pastor, y lo que hizo fue construirle su mega casa al pastor, ¿verdad? Porque la iglesia nunca apareció. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, se sirven a sí mismos en lugar de servir a Dios y a los demás. La expresión de Pablo es un tanto compleja para ser identificativa firme. Realmente podría comprender a varios tipos de personas. Pudiera entenderse como para hablar de la condición egoísta de ellos, sin control sobre los apetitos de la carne. Es posible que se trate de personas entregadas a la glotonería, al libertinaje. ¿Sabía que hay iglesias cristianas donde les permiten fumar? Tienen hasta sus salones. ¿Tienes ganas de fumar? Aquí tenemos un salón para que se vaya a fumar. No, pues la gente contentísima ahí. Aquí me permiten de todo, aquí hacemos una fiesta, ¿verdad? Como lo que hicieron los israelitas cuando Moisés se fue. En un ratito que se fue, armaron su fiesta, levantaron un becerro de oro y vamos a danzar, y se pusieron a emborrachar. Y la escritura es dura en decir esto, pero dice que hasta fornicaron entre ellos. Si usted estudia el original de las palabras. Bien. Sin embargo, su condición encaja perfectamente a los judaizantes,
aquellos que hacían distinciones entre comida y comida, los que se aferraban a alimentos puros conforme a lo que establecía la ley. Estos tenían gala que nunca habían comido alimentos inmundos o comunes, haciendo de ello un Dios personal. Los judaizantes y los fariseos se jactaban del cumplimiento de la ley ceremonial hasta el extremo. Adoraban a la ley, pero ignoraban al Dios de la ley. Amaban los mandamientos, pero perseguían la obra de Cristo con la persecución de los creyentes y en la perversión de la doctrina de Jesús, en la doctrina que Jesús había establecido, bien personalmente o por medio de sus apóstoles. La tercera característica tiene que ver con su gloria, expresada en otra difícil frase para ser interpretada, cuya gloria es su vergüenza, todavía más compleja que la frase anterior. Pero ¿qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? Algunos consideran que se gozaban de una conducta vergonzosa y que era su satisfacción máxima, parte de su orgullo personal, gentes degradadas en el aspecto moral. Pudiera ser, pero es difícil encajarlo en personas que pretenden arrastrar a creyentes, los que por su ética no estarían fácilmente dispuestos a aceptar este tipo de personas y mucho menos a las prácticas perversas que podrían suponérseles. Sin embargo, podría muy bien aplicarse a los judaizantes cuya gloria era la marca de la circuncisión, ya estudiamos eso, en lugar que era vergonzoso y que como tal se cubría con mayor cuidado que otras partes del cuerpo. Para esto la señal de la circuncisión era algo de lo que podían sentirse orgullosos, siendo gloriosa para ellos. Ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, de tener el pacto de Abraham, por eso se circuncidaban, porque en su comprensión les vinculaba con el pueblo de la promesa, ser el pueblo elegido de Dios. Una cuarta referencia está en el modo de pensar que condiciona la vida de los tales. Su pensamiento es terrenal, solo piensan en lo terrenal. No solo pensaban en las cosas terrenales, sino que su mente estaba arraigada a ellas y no pueden dejar de pensar en lo que es parte de su experiencia de vida. Hay gente que está aferrada, arraigada a este mundo. Hermano, ¿qué pasaría si el día de hoy es su último día? No, Señor, no me quiero morir. Me quiero casar, tengo muchos planes, Señor, por favor, no permitas que me muera hoy. Hoy puede ser su último día y mi último día. Necio, hoy he venido a pedirte tu alma. ¿Y todo lo que has hecho, de quién será? Hoy vengo. ¿Estás listo para encontrarte conmigo? Algunos van a decir, sí, Señor, ya ven, ya me quiero ir contigo. Y otros van a decir, no, Señor, permíteme poner en orden mi vida. Estoy mal delante de ti. Piensan muchos en lo terrenal, pero estos no han tenido un llamamiento celestial, o tal vez mejor, nunca aceptaron el llamamiento de Dios, de manera que siguen siendo terrenales, cuya sabiduría es, al no descender de lo alto, terrenal, animal y diabólica. Esto establece un profundo contraste con el que ha sido regenerado, que busca las cosas, ¿de dónde? Del cielo, las cosas de arriba, ¿dónde? Pertenecemos, hermano. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que no han creído se ocupan de la propia naturaleza caída. Son enemigos de la cruz porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y estas son algunas de las manifestaciones de la condición terrenal de los tales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas, y la lista continúa. También esto concuerda con los judaizantes. Desecharon los recursos celestiales de la gracia y pensaban tan solo en cuestiones terrenales de la ley. No era necesario que practicaran los vicios degradantes y el pecado en sus formas más escandalosas. Era suficiente que pusieran su gloria en conseguir la justicia que solo puede otorgar Dios por la fe para establecer la suya propia. Vaya conmigo al versículo 20 para seguir avanzando. Más nuestra ciudadanía, o sea, todo lo contrario. Ellos piensan en lo terrenal, tienen su mirada
en las cosas de este mundo, pero ustedes cristianos, no, ustedes no, ustedes tienen su mirada puesta en los cielos, en Jesús. Amén. Es lo que está diciendo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con los falsos maestros que ponían su mirada en lo terrenal, ahora los cristianos están orientados a mirar las cosas que están en el cielo. La primera manifestación de esa condición celestial es que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Los romanos estaban orgullosos de su ciudadanía. El mismo apóstol era ciudadano romano y en alguna ocasión apeló a esa condición. Los filipenses también lo eran. Todos sentían orgullo de la ciudadanía romana. La patria del creyente es el cielo, mis hermanos. Su nombre está escrito en el registro celestial del libro de la vida. Es más, posicionalmente ya están en los lugares celestiales con Cristo, como también dice la palabra. Tanto la resurrección espiritual como el posicionamiento celestial se producen por vinculación con Cristo y en unidad con Él. Por el bautismo del Espíritu llegan a un nuevo ser en Cristo y juntamente con Él se hallan en los cielos, donde se encuentran elevados ontológica y personalmente unidos con Cristo y con Él. No cabe duda que se trata de una posición de victoria, ya que la iglesia aparece en Cristo y con Él, sentada. Jesús fue entronizado en razón de una obra terminada y una victoria alcanzada. Por tanto, el creyente participa en esa victoria obtenida en plenitud, ocupando en Cristo una posición de victoria. Además, la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la tierra, en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Vivimos deseando y esperando una patria mejor, donde tienen el lugar preparado para nosotros, nuestro Señor, un lugar preparado en esa patria a la que pertenecemos. Además de todo esto, cuando se dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, el lugar donde ya están muchos de nuestros conciudadanos que han partido durmiendo en Cristo para estar con Él. ¿Sí sabe que ya se nos adelantaron algunos cristianos y que los vamos a ver? ¿Qué le preguntaría usted a Moisés si se lo encuentra allá? A Elías, a María. Oye, María, pues, ¿por qué te adoraban allá abajo? No entiendo. Si el único digno de toda la gloria y de adoración es el Señor Jesucristo, María les va a decir, ya ves, son bien idólatras todos. Nada más ven una figurita ahí que sale ahí pintada, ya dicen que es un Dios. Pero bueno, pues, ya ves cómo es la gente, ¿no? ¿Qué le preguntaría a todos esos hombres de Dios? Nos vamos a encontrar también a hermanos que se nos adelantaron, algunos parientes cristianos de usted, los vamos a volver a ver, ¿sabía? Han partido ya, están con el Señor, no en un sueño inconsciente, sino de una realidad de vida en la presencia del Señor que se experimenta y produce en el mismo momento de su muerte. Del cielo, de donde somos ciudadanos, esperamos también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una paráfrasis de que la ciudadanía está en los cielos se lee como sigue. Tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Y tenemos que representar a nuestro Señor como tal. Pablo está diciendo, justo como los colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, tú nunca debes olvidar que tú eres un ciudadano del cielo y tu conducta esté acorde con esa ciudadanía. Si somos ciudadanos del cielo, esto significa que somos residentes extranjeros en la tierra. Los extranjeros se distinguen en la tierra a la que van. Los cristianos deben estar marcados por su ciudadanía celestial
que pueden ser notados como diferentes. Los extranjeros no se deberían de enfocar en levantar riquezas en la tierra en la cual residen. Vaya conmigo al versículo 21 ahora. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El encuentro con Cristo producirá no solo el traslado a su presencia, sino la transformación de nuestros cuerpos. Bien sean de los resucitados, que recibirán el cuerpo de la resurrección y de gloria, como el de quienes estén vivos en ese momento. Esta es una enseñanza clara del apóstol Pablo que podemos encontrar también en la primera carta a los Corintios. No vaya, le leo estos versículos. Capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Necesitamos ser transformados, porque déjeme decirle algo: el pecado no entra al cielo, no entra. Los creyentes recibirán el cuerpo de resurrección, revestidos de inmortalidad. Es necesario entender que no serán algunos, sino todos los creyentes. El apóstol da algunas de las principales características de un cuerpo que dice es conforme o semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. ¿Recuerda cuando se levantó? Él podía atravesar, pero tenía un cuerpo, podía comer, pudo comer después de que resucitó. Un cuerpo conforme a la enseñanza del apóstol en estas escrituras y en otros pasajes nos dice un cuerpo incorruptible, glorioso y espiritual. La operación transformadora de nuestros cuerpos se operará por el poder de Jesucristo, quien puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Los salvos de todos los tiempos serán resucitados. El poder admirable y divino produce todo lo necesario para llevar a cabo el proceso transformador del cuerpo de los creyentes, haciéndolos semejantes al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer unas escrituras en Hebreos y con esto terminamos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16 y después leemos el 8 y el 9. Se los leo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una morada, una casa, nuestra patria celestial. Y Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense que el Señor le dijera: a ver, no tiene la Biblia, imaginemos solamente la escena, póngase en los pies de Abraham, y que el Señor le hablara: a ver, ve para aquel lado, o sea, te voy a llevar a esta tierra. ¿Pero a cuál tierra? Tú sal. Y salió por fe, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, nuestra patria está en los cielos. No somos de este mundo. No somos, estamos por un tiempo nada más. Y en el tiempo que estemos aquí, dele todo al Señor.
No le regatee nada, dele todo su tiempo, su vida, sus recursos, todo lo que usted tenga. Diga, Señor, todo es tuyo, todo te lo entrego a ti. Mi tiempo, mi vida. A veces me faltan las fuerzas, Señor, pero lo que tengo te doy, porque quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Mire, al final, cuando estemos allá, va a decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena alejarme del mundo, del pecado, de tantas cosas y consagrarme a mi Dios. Valió la pena ser un nazareo en medio de una generación que se está pudriendo en el pecado. Un nazareo que puede reflejar la vida del Señor para que otros vengan a conocerlo y poder estar un día con nuestro Señor y ver a muchos allá también. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra.